amigos de Escuela de Evolución, bienvenidos todos. Bueno, como primera medida quiero mandar un mensaje de solidaridad a todos nuestros amigos de la Comunidad Valenciana en España. Algunos de los pueblos han tenido una dana, o sea, unas lluvias fuertes, y hay muchas comunidades afectadas. Para todos ellos, nuestra solidaridad, especialmente a los amigos, a los colegas y a todas las personas en la Comunidad Valenciana y en sus distintos pueblos que en este momento puedan estar afectados por esta catástrofe. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que lo estamos celebrando prácticamente en todo el mundo, en todo Occidente por lo menos, que es el origen del Halloween. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Por qué los niños se entusiasman tanto con esta celebración? ¿Y cómo nos afecta a nosotros los adultos? ¿Y qué tiene que ver esta celebración con las antiguas tradiciones cristianas? Bueno, bienvenida Beatriz Jaramillo, bienvenidos los amigos que ya se están conectando y luego pues a los que nos verán en diferido, un abrazo muy fuerte para todos. Hoy no sabemos por qué, no nos hemos podido conectar tampoco por YouTube. Vamos a decirle a la gente del equipo técnico que por favor nos revise la plataforma, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pero estamos aquí por Instagram en este momento. Recordemos que con la llegada del mes de octubre, los días se acortan, especialmente donde tienen estaciones, y las noches se hacen mucho más frías. Y como cada año, pues llega esta festividad del Halloween. Bienvenida Glorita por aquí, qué bueno los que se conecten. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Algo que me parece bien interesante es que todas estas fiestas del Halloween en el mundo occidental tienen una tradición muy religiosa. Lo que pasa es que con el pasar de los tiempos esto se ha vuelto un asunto comercial, de celebración, de fiesta de los niños y de los adultos también. Pues es la víspera de Todos los Santos, imagínense, es una fiesta que es la que más aceptación ha tenido en todo el occidente y especialmente en nuestro país, tiene mucha aceptación entre los niños. Pero realmente la mayoría de las personas, bienvenida Patri, que ya estás por aquí con nosotros, Glorita también, bienvenidos todos. Bueno, muchas veces no sabemos que estas fiestas, que parecen como tan paganas, tienen una tradición, unos antecedentes muy cristianos. En las últimas décadas nos ha llegado pues esa influencia cultural norteamericana, que son las calabazas decoradas, los disfraces, especialmente unos que a los niños les da mucho miedo porque son muy terroríficos, toda la cosa de los dulces, del truco trato. Y no obstante, pues alrededor del mundo, y de eso quiero contarles porque esto es bastante simpático, existe un amplísimo folclore, por decirlo de alguna manera, en torno a esta festividad de Todos los Santos. Es muy importante, por ejemplo, que nos acordemos, y lo hemos hablado en otro momento cuando hablábamos de la muerte, cómo es de vibrante y colorido el Día de los Muertos en México. Y desde ahí nos damos cuenta que esto tiene una tradición muy desde los celtas. Esto obviamente se celebra ya prácticamente en todos los rincones del planeta. Pero una de las cosas que me parece más importante es los efectos que tiene sobre los niños. Miren que, por ejemplo, en México, bienvenida Emilce, que ya estás por aquí con nosotros, qué bueno, Alejo también ya está aquí con nosotros. Imagínense que en México, como la festividad del Día de Muertos, es verdaderamente una fiesta con baile, con trajes muy folclóricos, hermosos, con comidas deliciosas que se le llevan a los muertos, a los cementerios, se adornan en las casas también los lugares donde estaban en vida esas personas o los lugares que visitaban y amaban. Entonces los niños no tienen como esa mentalidad de que la muerte es una cosa terrorífica, que qué miedo morirse, que qué tal uno se muera, que los muertos van a volver y nos van a asustar o nos van a hacer daño. Es completamente lo contrario, es para los niños en México especialmente, que son estas tradiciones muy cercanas también a nosotros en América Latina, son pues toda una celebración. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuál es el origen del Halloween? Les cuento que se celebra en el mundo entero y poquitas personas saben cuál es el origen. Por eso es tan importante lo que hacemos en Escuela de Evolución, porque obviamente también es cultura general para todos.
Miren que el origen es irlandés, porque fueron esos inmigrantes irlandeses que llegaron a Norteamérica quienes llevaron consigo estas tradiciones. Porque miren, hasta desde el origen de la misma palabra. Obviamente por eso los americanos tienen tan arraigada estas fiestas. El origen de la palabra Halloween. Halloween no es más que la forma abreviada de la expresión All Hallows Eve, o sea, víspera de todos los santos. Entonces, realmente desde la tradición, aunque el origen sea celta y sea muy irlandés, de todas maneras lo que se celebraba en un inicio era la fiesta de todos los santos. Miren que no obstante esta tradición pagana es mucho más antigua. Dicen los estudiosos que se pierde en la noche de los tiempos, pero verdaderamente los celtas tenían una festividad que se llamaba el Samhain. Eran los pobladores de una isla que se reunían en hogueras gigantes y hacían como todas estas hogueras, lo que en Colombia decimos las candeladas, para ahuyentar los espíritus de los muertos, y le contaban las historias a los hijos de las personas que habían fallecido. Esto es muy interesante porque así se fue trayendo hasta nuestros tiempos esa tradición oral. Samhain era una época en que las almas de los muertos, creían ellos, regresaban a los vivos y visitaban los hogares donde habían vivido. Entonces la tradición de usar los disfraces, ¿por qué se implanta? Porque los pobladores de estas islas usaban unas máscaras para evitar ser reconocidos o ser identificados por los fantasmas, que se creía que esos fantasmas estaban presentes allí en toda la celebración de estas hogueras. Y si existe realmente en este momento un país que celebra con todo esta festividad es en los Estados Unidos. También por la tradición se ha ido cambiando el nombre como a Noche de Brujas, y como les digo, esta tradición llegó a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses y se implantó con mucha fuerza a mediados del siglo XIX. Ahora, para el siglo XX, el Halloween se había convertido en una de las principales festividades, sobre todo popular entre los más pequeños. Ahora, en este momento, pues se usa también muchas fiestas de adultos que van disfrazados a encontrarse con los amigos, y es pues toda una alegría y toda una festividad, porque como que nadie conoce a nadie, pero ¿cómo así que tú eres la bruja maruja? Y todo eso se vuelve también una fiesta en la que intervienen los adultos. Hay muchos disfraces desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos terroríficos. El único límite para vestirse en un Halloween es pues la imaginación. Y una vez disfrazado sales a las calles del vecindario para pedir los dulces. Y así ganaba, digamos, el concurso la persona que acumulaba la mayor cantidad de dulces o que acumula en la calabaza. Algo muy llamativo en los Estados Unidos también, y que ya lo vemos aquí en nuestro país en todas las unidades residenciales, en los centros comerciales y demás, es la decoración de las casas, de los edificios, con calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas, brujas o esqueletos con murciélagos y con una cantidad de cosas que recuerdan esas festividades en sus inicios, como las luces de color naranja y los muñecos inflables que también son parte de ese escenario. Las familias, y esto yo creería que es como lo más importante, comparten historias de miedo alrededor de una fogata, y otras familias muy tradicionales se acurrucan entre todos como para cuidarse, porque van a ver películas de terror. Digamos que ese es como el programa. Me hacen mucho la pregunta, que a mí me gusta leer mucho historia, y como leo también historia del mundo y novelas y demás, todas estas historias se entretejen con historias actuales. Bueno, Caterine, bienvenida por aquí, que ya estás con nosotros, Maite también, bueno, todos los compañeros de Escuela de Evolución que ya están acá.
todo esto se mezcla con lo que es la tradición oral y escrita en el mundo de la literatura y en el mundo de hoy. Me preguntan mucho que dónde empezó esa tradición del dulce o truco. En el Reino Unido, obviamente, especialmente en Irlanda, la gente iba de casa en casa, pero lo que decían era souling. ¿Y qué quiere decir esa palabra souling? Quería decir que pedían panes pequeños, unos pastelitos pequeños que se llamaban pasteles de las almas. Y el que daba el pastelito, entonces el niño que lo pedía entonaba una oración por el alma de ese difunto. Y miren dónde vamos con el dulce o truco, ni siquiera, pues compramos los dulces y se los damos a los niños, pero ni siquiera sabemos de dónde viene esa tradición. Los adultos, obviamente, desde esa época de los irlandeses también iban de casa en casa pidiendo comida y pidiendo bebida a cambio de una canción o de un baile. Así se fue transformando esta tradición. ¿Qué pasaba con los antiguos celtas? Miren que los antiguos celtas poblaban una isla que se llama la Isla Esmeralda y consideraban que el Halloween era el final del año, porque esos días tan largos se acababan, los árboles se marchitaban y comenzaban esas tinieblas que dominaban todo su mundo. Recuerden pues que en esta época no había luz eléctrica. Y esto daba lugar a multitud de historias y leyendas, porque además con la oscuridad, pues imagínense todas las cosas, los que somos mayores recordamos la época de ir a las casas de las fincas, de los abuelos, de los tíos, y se contaban unas historias espantosas y nos moríamos del susto para irnos a dormir. Por aquí ya está Mariluz también, qué bueno que ya estás con nosotros. Todas estas historias y todas estas leyendas se han transformado a través de los tiempos. Y miren que obviamente estos espíritus de comunidad durante esas épocas más nocturnas del año fueron esa semilla de esas tradiciones del Halloween que muchos inmigrantes llevaron a los Estados Unidos, como les he dicho, a lo largo del siglo XIX. Otra tradición muy importante en todo esto del día de conmemorar el día, estas fechas tan importantes, la vemos en España, porque hay una procesión que se llama la procesión de los muertos en pena, y está muy arraigada, pues obviamente se mezcla con tradiciones católicas antiguas, pero obviamente es el lugar de esas tradiciones paganas la fecha de Todos los Santos. ¿Y por qué decimos que la fecha de Todos los Santos? Porque igualmente la Iglesia Católica adoptó parte de estas tradiciones celtas, involucrándola en sus actividades religiosas, y coincidieron obviamente entonces estas fechas. Una de las más curiosas en España tiene que ver con la procesión de los muertos. Es una leyenda tenebrosa que se repite en diversos rincones de la geografía española. En Galicia, por ejemplo, es conocida como la Santa Compaña. En Asturias como la Huestia, y en Castilla se llama esta Antigua. Entonces son distintas celebraciones en los pueblos o distintos nombres, pero de la misma celebración, porque obviamente la leyenda tiene varias versiones. Se habla de una procesión de las almas en pena a medianoche, vestidas con túnicas negras y portando una vela. Esta procesión está formada, se dice pues en esa leyenda, está formada por muertos que van camino del purgatorio a expiar sus pecados. Y es una versión muy extendida y afirma que es una comitiva de almas en pena que vagan durante toda esa noche. Muchos pueblos celebran con misas y con velones y demás, porque las leyendas como la Santa Campaña obviamente no son más que historias que contaban los mayores para asustar a los niños. Pero la verdad es que esto ha pegado y ha arraigado mucho en el saber popular, y hoy en día existe pues mucha gente supersticiosa a la que no le gusta salir
a ciertas partes en estos tiempos, en horas de la noche, por si de pronto, dicen ellos los españoles, nos encontramos con caminantes inesperados. Nadie sabe. Bueno, de esto podríamos hablar, bueno, ni se imaginan las historias, son una absoluta maravilla. Por aquí ya está Simón y Gladys con nosotros también, bienvenidos. En México, como les decía ahorita, en México pues es una cosa maravillosa la celebración de Todos los Santos, porque es un país con muchísima tradición en este sentido. Es una celebración de mucho fervor popular, de mucho colorido, y los mexicanos tienen una belleza de ideología porque es parte fundamental de su cultura y de sus tradiciones. Los médicos, les iba a contar, dicen, la parte de la salud allá en México por estos días dicen que se presentan muchos trastornos de pánico, porque pues a los niños les metieron desde chiquito que los muertos salían por allí a deambular y que pues, imagínense el susto. Sería maravilloso que todos pudieran ir a México a celebrar este día con ellos y se darán cuenta la maravilla de experiencia. El Día de Muertos comienza en los hogares, donde se venera al que ya se ha ido, se pone un altar casero con flores, con la bebida, pues que no falte el traguito tan importante, con las comidas que le gustaban, que eran la preferencia de la persona, como se dice allá, de los finados, porque la comida para los mexicanos es una parte fundamental de todas las celebraciones. Se celebra con el mole, con las empanadas de calabaza y con un pan dulce que las madres saben hornear, y ese pan dulce, bienvenida por aquí, ya Lida también está aquí con nosotros. Imagínense que es un pan dulce, es delicioso, tiene mucha parte de harina de maíz y la forma del pan es una calavera, es como si fuera un cráneo. Y ese pan se comparte con todos los asistentes en medio del baile, la fiesta y el trago, y este pancito se le denomina pan de muerto. Por las calles obviamente se hacen cabalgatas, se hacen procesiones llenas de flores, de colorido. Los familiares se encargan de esparcir las flores que se llaman de campachumil, dicen ellos. La flor que, según la tradición, ayuda a los espíritus a visitar, para que el espíritu pueda venir a visitar a sus familias en estas fechas. Los espíritus ellos consideran que están en otro lugar, que están a salvo, que no tienen ningún problema, están muy bien, están disfrutando, pero que están atentos a cuando llegue el Día del Muerto, o el Día de Muertos, porque tienen que venir a celebrar con su familia. Ningún muerto que se respete se pierde la fiesta. Miren que todas estas cosas hacen que los niños no tengan ningún temor ni a la muerte ni a los muertos, porque obviamente desde chiquiticos ven todas estas tradiciones como una gran fiesta, como la celebración, como que las almas que se han ido están muy bien, nadie tiene ningún problema. Bueno, otra fiesta que les quería contar, como les decía, de estas fiestas, bueno, podemos hablar porque las tradiciones son hermosas, lo que hay en los idiomas, todo ese lenguaje que nos ha llegado, las mismas tradiciones, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el vestuario, la decoración, son cosas hermosísimas. Y por eso es importante entender estas tradiciones para que pues, nos demos mínimamente cuenta de cuál es el Halloween que celebramos. En Madagascar, por ejemplo, es un país que merece que lo comentemos por sus tradiciones con respecto a la muerte. Es una nación insular, es una tierra de ritos milenarios. Tan extremos como el que les voy a comentar a continuación. Hay una celebración en Madagascar que se llama Famadihana. Los malgaches, así se llama, es el gentilicio, así se les llama a los habitantes de Madagascar, celebran el Día de Muertos porque dicen ellos, lo celebran cada 7 años, porque dicen que cada 7 años los muertos regresan a ver cómo nos está yendo por acá y cómo nos estamos portando, algo así. Esto implica que literalmente, y esto
es como terrorífico para nosotros, literalmente desentierran a los muertos. Desentierran pues el cadáver, porque allá no existe, o pues hasta hace poco no existía la cremación, sino que los entierran pues obviamente en la tierra. Entonces los sacan cada 7 años, los envuelven en sudarios y los honran durante una semana en celebraciones llenas de baile, de música, muy parecidas a las que hacen los mexicanos, pero esto es muy terrible porque lo que sacan allí envuelto pues son los huesos del difunto. Y sin ninguna duda, esta es una forma muy extrema de mostrar pues amor y respeto a esos familiares fallecidos. Entonces, miren, todas las tradiciones del Halloween en los distintos países se han ido mezclando con las culturas de cada uno de los pueblos, pero verdaderamente la celebración es un homenaje, es un canto a las almas de los seres queridos que se han ido, y tiene un arraigo muy grande en la tradición cristiana. Mírenlo, en nuestros pueblos se celebra la misa por las santas almas difuntas, se celebran los cantos, se mandan a decir varias misas, hay gente que manda a decir 9 misas seguidas y hacen novenarios nuevamente en algunos pueblos, como en el Chocó. Se contratan las plañideras que van a llorar por los muertos según el muerto, le dicen que llore mucho, que llore poquito, porque el muerto no era muy triste sino muy alegre. Yo creo que ese va a ser el caso mío, con baile y con fiesta y demás. Entonces todas estas tradiciones tienen unos arraigos muy bellos en la misma herencia cristiana que hemos recibido, en las costumbres de los pueblos, de los mitos y los ritos que han llegado hasta nosotros. Hay una frase muy hermosa de los franceses, con lo que quiero terminar, que dice: no me llores, porque si lloras, yo peno. En cambio, si me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Bueno, mis queridos amigos, con esta magnífica celebración del día del Halloween, quiero darles a todos un abrazo. Recordemos que siempre es mejor evolucionar que quedarnos donde estamos. Una feliz noche para todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.